Visité 9 de estos lugares antes de entender que no los había elegido yo. Creía que estaba investigando, que era mi trabajo y que era simple curiosidad. Yo tardé 3 años en ver el patrón y cuando lo vi, dejé de visitar el número 10 porque creo que si voy, no voy a querer volver. Me llamo Valentina, soy periodista freelance. Llevo 6 años escribiendo sobre historia oscura de Latinoamérica para revistas digitales y un blog que tiene más lectores de los que esperaba cuando empecé. Lugares olvidados, tragedias sin resolver y edificios con historias que nadie quiso documentar bien. Yo no soy cazadora de fantasmas. Tampoco creo en la mayoría de las leyendas que rodean los lugares que visito. Lo que sí me interesa es la parte real. ¿Qué pasó allí de verdad? ¿Quién lo vivió? ¿Y por qué la gente eligió olvidarlo? Eso era lo que yo creía que hacía. La lista empezó como un artículo. 10 lugares con historia oscura documentada. Nada sobrenatural, solamente pura historia. Lo que no sabía cuando empecé a escribirla es que la lista me estaba escribiendo a mí. Antes de entrar a los lugares, necesito decirte algo sobre cómo los encontré. No los busqué todos, algunos llegaron solos. El primero me lo mandó un lector por correo. Sin que yo lo pidiera, un mensaje corto con una dirección y una sola línea. Y lo que decía este mensaje era: este lugar no aparece en ninguna lista, pero debería. El mensaje no tenía nombre y tampoco tenía contexto. La dirección era real, el lugar también era real, y cuando fui, encontré exactamente lo que describe el resto de este video. Guardé ese correo. Cuando llegué al lugar número 7 de esta lista, que encontré yo sola sin que nadie me lo mandara, reviví el correo por alguna razón que no supe explicarme en ese momento. La dirección del correo anónimo y la dirección que yo había encontrado eran en el mismo municipio, a 3 cuadras de distancia. En ese momento pensé que era una coincidencia. Lugar número 10. La Casa de los 20 Cuartos, Oaxaca, México. La llaman así los vecinos del pueblo cercano, aunque en realidad tiene 19 cuartos. Nadie sabe de dónde viene el número 20. La casa fue construida a principios del siglo pasado por una familia que desapareció completa en 1943. Sin registro de muerte, sin registro de migración, sin absolutamente nada, ellos simplemente dejaron de estar, como si se hubieran evaporado en el ambiente. Lo que está documentado es esto. Cada nuevo propietario que intentó renovarla encontró detrás de alguna pared un cuarto que no aparecía en el plano original, con cosas adentro que no correspondían a la época de construcción. El último propietario registrado la vendió en el 2019 a un precio ridículamente bajo. En el contrato de venta escribió a mano en el margen algo que el notario dejó pasar porque técnicamente no afectaba la transacción legal. Escribió: vendo incluyendo lo que no encontré. Yo fui en febrero. La casa estaba cerrada, pero desde afuera, a través de la ventana rota del segundo piso, vi algo que no estaba en ninguno de los reportes que había leído. Había una luz adentro parpadeando. Y cabe destacar que esta casa estaba sin conexión eléctrica desde el año 2019. Lugar número 9. El Sanatorio Durán,
Costa Rica. Este sí aparece en las listas de turismo oscuro. Lo que no aparece es lo que encontré en el archivo municipal de Cartago cuando fui a investigar antes de visitarlo. El Sanatorio Durán fue construido para aislar pacientes de tuberculosis a principios del siglo XX. Cerró en los años 80, lo que todo el mundo sabe. Lo que yo encontré en el archivo es una serie de reportes internos de los últimos 5 años de operación, escrito por el personal médico, que describían algo que el director del sanatorio llamaba en sus notas el problema de los pasillos del ala norte. El problema era el siguiente: los pacientes que podían caminar solos evitaban el ala norte, sin que nadie les dijera que la evitaran, sin coordinación entre ellos. Pacientes que no se conocían, que no podían comunicarse bien entre sí por su condición, tomaban la misma decisión de manera independiente. El director anotó en su último reporte antes del cierre lo siguiente: no hemos encontrado ninguna razón médica para la aversión, pero tampoco hemos encontrado ninguna razón para forzar el paso. Yo visité el ala norte, caminé hasta el fondo. No voy a decirte que sentí algo sobrenatural, porque no. Voy a decirte que a mitad del pasillo tomé la decisión de volver, sin haber pensado conscientemente en volver. Solo estaba caminando hacia adelante y de repente estaba caminando hacia atrás. Lugar número 8. La Isla de las Muñecas, Xochimilco, México. Sé que ya la conoces, sé que ya la viste en 10 videos distintos, pero ninguno de esos videos menciona lo que yo encontré cuando fui a hablar con el sobrino de Don Julián. El hombre que pasó décadas colgando muñecas en la isla. Don Julián murió ahogado en el mismo canal donde décadas antes había encontrado el cuerpo de una niña. Eso también lo sabe todo el mundo. Lo que el sobrino me dijo en una conversación que grabé con su permiso es que Don Julián en sus últimos años había empezado a colgar muñecas sin cabeza. Según el sobrino, Don Julián decía que llegaba a la isla con muñecas completas y las encontraba sin cabeza al día siguiente, y que eventualmente dejó de traer muñecas con cabeza porque ya no tenía sentido. Fui a la isla, conté las muñecas sin cabeza que pude ver desde la orilla. Llevaba el conteo en mi libreta. Cuando llegué al lugar número 4 de la lista, abrí la libreta para anotar algo y vi que el número que había escrito en Xochimilco era el mismo número que aparecía en un documento que acababa de leer sobre el lugar número 4. Un número que en ese contexto significaba algo completamente diferente y mucho peor. Y todavía no sé si es coincidencia. Lugar número 7. El pueblo fantasma de Mineral de Pozos, Guanajuato, México. Mineral de Pozos fue una ciudad minera próspera que fue abandonada casi de un día para otro a principios del siglo XX, cuando las minas dejaron de ser rentables. Hoy tiene 200 habitantes donde alguna vez tuvo miles. Lo que me llevó allí no fue la historia de abandono, fue un dato en un foro de historia regional que no había visto citado en ningún otro lugar. En 1987, un equipo de arqueólogos que estaba catalogando las ruinas encontró en el fondo de uno de los tiros de la mina abandonados marcas en las paredes que describieron en su informe como conteos sistemáticos, posiblemente de días, realizados durante diferentes alturas, lo que sugiere múltiples personas en diferentes momentos.
El informe no especulaba sobre quién los hizo ni cuándo, solo documentaba que estaban allí. Fui al tiro de mina. Estaba cercado. Yo no bajé, pero desde arriba con una linterna pude ver las paredes del primer tramo. Las marcas llegaban hasta una altura donde una persona parada en el fondo podría alcanzar. Y había marcas nuevas, recientes. La roca no tiene la oxidación que tienen las marcas viejas. Alguien había estado allí recientemente contando días. Tomé fotos. Cuando las revisé esa noche en el hotel, me di cuenta de que en una de ellas, en el borde del encuadre, había algo que no había visto con la linterna. Era una mano aferrada al borde de la pared dentro del tiro. Amplié la foto 3 veces antes de convencerme de que era una sombra con mala forma. Nunca lo voy a saber con certeza. Lugar número 6. La hacienda de Gogorró, Colombia. Esta hacienda en el departamento de Boyacá tiene una historia que los habitantes locales conocen bien y que ningún turista va a encontrar en una búsqueda rápida de internet. Durante décadas, la hacienda fue usada como punto de intercambio entre rutas de contrabando. Eso ya está documentado. Lo que no está documentado es lo que ocurrió cuando las rutas cambiaron y la hacienda quedó abandonada a mediados de los años 90. Los campesinos de las veredas cercanas empezaron a reportar que el ganado que pastaba cerca de la hacienda aparecía en las mañanas en lugares donde no debería poder estar, como si algo lo hubiera movido durante la noche sin dejarlo ir. El cura del pueblo más cercano, que lleva 40 años en la zona, dijo algo que no esperaba de un hombre de su formación. Me dijo: yo no creo en los espíritus, pero creo que hay lugares donde el espacio no funciona igual, y ese es uno de ellos. No supe qué hacer muy bien con esto, todavía no sé qué hacer con eso. Lugar número 5. El hospital abandonado de Oroya, Perú. La Oroya es una ciudad peruana que tiene el dudoso honor de haber sido catalogada como una de las ciudades más contaminadas del mundo durante años, por las fundiciones de metal que operaron allí durante décadas. El hospital que construyeron para atender a las enfermedades derivadas de esa contaminación cerró cuando las fundiciones cerraron. Fui a investigar la historia médica, los archivos de los pacientes, los archivos de las enfermedades y ese tipo de material, y lo que encontré fue diferente. En el último año de operación del hospital, el personal médico había documentado una serie de casos que describían como desorientación espacial severa sin causa neurológica aparente, pacientes que se perdían en corredores que conocían de memoria, enfermeras que tardaban el doble de lo normal en recorrer distancias que habían recorrido miles de veces. El médico jefe escribió en su informe final algo que en su momento probablemente nadie tomó en serio. Él escribió que es posible que la exposición prolongada a los metales afecte la percepción del espacio, además de la salud física. Recomiendo estudio adicional. Nadie hizo el estudio adicional. Cuando salí del hospital ese día, tardé 40 minutos en encontrar la salida de un edificio de un solo piso. Todavía no sé bien qué fue lo que me pasó. Lugar número 4. El cementerio de la Recoleta, Buenos Aires, Argentina. Sé lo que estás pensando. La Recoleta es un cementerio turístico. Evita Perón está allí, en ese cementerio. Lo visitan miles de personas por semana, pero hay una parte del cementerio que no está en el circuito turístico. Una sección antigua, ubicada en el extremo noreste,
donde están enterradas personas sin nombre, sin fecha y sin ninguna indicación de quiénes eran. Un historiador porteño que lleva décadas estudiando el cementerio me explicó que esas tumbas sin nombres no son de personas pobres ni de personas sin familia. Son de personas cuyos registros fueron eliminados deliberadamente. Alguien en algún momento decidió que estas personas no debían existir en ningún documento. Me dio una cifra, el número de tumbas sin nombres en esa sección. Cuando lo escuché, abrí mi libreta sin saber el porqué. Ese era el mismo número de muñecas que había contado en la isla de las muñecas. Aquí es donde la lista dejó de ser una lista. Lugar número 3. Las ruinas de Huánuco Pampa, Perú. Huánuco Pampa fue una ciudad inca administrativa construida para controlar el flujo de personas y recursos a lo largo del camino del Inca. Fue abandonada abruptamente cuando llegaron los españoles, antes de que estuviera completamente terminada. Los arqueólogos que la han estudiado documentaron algo que encuentro difícil de categorizar. La ciudad fue diseñada para albergar a miles de personas de manera simultánea, con almacenes, cocinas y espacios ceremoniales para una población enorme, pero nunca hubo evidencia de que esa población hubiera estado allí alguna vez. La ciudad fue construida entera para personas que nunca llegaron, o para personas que llegaron y de las que no quedó ningún rastro. El arqueólogo que explicó esto lo dijo con neutralidad. La neutralidad de alguien que lleva años con esa pregunta sin respuesta. Él decía: sabemos para qué fue construida, no sabemos para quiénes. Caminé por el sitio durante 2 horas y en ningún momento me sentí sola. Lugar número 2. La zona del silencio, Chihuahua, México. La zona del silencio es conocida. Las señales de radio no funcionan allí. Los instrumentos de navegación fallan. Hay teorías sobre campos magnéticos, sobre meteoritos, sobre bases militares. Lo que no es tan conocido es el registro de personas desaparecidas en la zona durante las últimas 5 décadas. No son tantas décadas, pero son consistentes. 1 o 2 personas por año en promedio que entraron a la zona y no volvieron a salir. Lo que hace diferente a estas desapariciones de otras en zonas desérticas es que en varios casos los vehículos de las personas desaparecidas fueron encontrados con las llaves puestas, el motor apagado y todo en orden, como si el conductor hubiera decidido salir a caminar y simplemente no hubiera vuelto. Todo fue encontrado sin señales de luchas, sin señales de animales y sin señales de nada. Solo personas que en ningún punto tomaron la decisión de alejarse de todo lo que podía dar vuelta. Entré a la zona un día, pasé 4 horas allí y no desaparecí, pero hay un tramo de esas 4 horas que no recuerdo. No es un hueco en mi mente, mis notas siguen, mi grabadora siguió grabando, yo seguí escribiendo y grabando durante ese tramo. Es que cuando reviso simplemente no reconozco lo que escribí. No reconozco los pensamientos. Son míos de alguna forma en sintaxis, pero no recuerdo haberlos tenido. Y el lugar número 1, no voy a dar la dirección. El correo anónimo que recibí al principio de esta investigación, el que me mandó la dirección del primer lugar sin que yo la pidiera, incluía algo más que no mencioné antes. Incluía una lista de 10 lugares. Los primeros 9 eran exactamente los que yo terminé visitando, en ese mismo orden, con pequeñas diferencias en los nombres, pero son los mismos lugares. No sé cómo es posible. Algunos de esos lugares los encontré yo sola.
9 meses después de recibir ese correo. A través de investigación independiente, nadie me los señaló. No seguí ninguna guía. Y sin embargo, allí estaban, en ese correo, antes de que yo los encontrara. El 10º lugar de la lista del correo tiene una dirección que reconozco. Es una ciudad de tamaño mediano en un país de América Latina que no voy a nombrar. Yo he estado en esa ciudad, viví 2 años allí antes de empezar esta investigación. La ciudad no tiene nada de especial, no tiene leyendas urbanas conocidas, tampoco tiene historia oscura documentada. Es una ciudad muy normal donde vive gente normal y pasan cosas normales. No entiendo qué tiene que ver con los 9 lugares, tampoco entiendo qué tiene que ver conmigo. Y esa es exactamente la razón por la que no voy a volver a esa ciudad. Hay una última cosa. El correo anónimo llegó hace 3 años. Lo he revisado cientos de veces y no tiene respuesta posible. La dirección de origen es una cadena de caracteres que no corresponde a ningún servidor real. Pero hace 3 semanas llegó otro correo de la misma dirección, esta vez sin lista. No tenía ninguna dirección, solamente tenía una sola línea. Ya visitaste los 9. ¿Entendiste el patrón? Yo por supuesto no entendí, pero la pregunta no me dejó dormir esa noche ni las siguientes, porque la verdad es que creo que sí entendí el patrón, y creo que el patrón no tiene que ver con los lugares, tiene que ver con quién los visitas. Hay una historia más, una que empezó antes de que yo naciera y que termina, y si es que termina, en un lugar que todavía no me atrevo a nombrar, y si quieres escucharla ya sabes dónde encontrarme.